presidente Rafael Correa se refirió a señales de recuperación en la economía y en cuanto al saldo positivo en la balanza comercial, señaló lo siguiente. Veamos. Y ya se ve recuperación del país. Fíjense, después de 4 trimestres seguidos de crecimiento, por eso esto se llama recesión, como no es una recesión muy grande, con otros desequilibrios como alta inflación, alto desempleo, etcétera, no se puede llamar crisis. Balanza comercial, esto es fundamental, compañeros. Hemos tenido ya en el primer trimestre del 2016 saldo positivo. Fíjense que todo lo anterior era negativo. Y en el segundo trimestre un fuerte saldo positivo. Le dirán que es por la terrible recesión porque la gente no tiene plata para nada. Los académicos serios dirán, sí, ha disminuido actividad económica, disminuye consumo, disminuye un poco importaciones. Pero nunca se va a explicar tremendo saldo positivo solo por eso, sino también por las salvaguardias que implementamos, que como su nombre lo indica, salvaron a la economía nacional. Alberto Acosta Burdeo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El saldo positivo en la balanza comercial, ¿se puede separar de la contracción económica que indica menos producción, menos empleo, menos inversión y hasta caída en la inflación? ¿Es un destello de campaña electoral solamente? Definitivamente no. La caída en las importaciones se debe a la caída en el consumo principalmente. En este momento las salvaguardias podrían ser retiradas sin ningún peligro para el desequilibrio comercial. Y además, hablando de las medidas o de los síntomas de recuperación que dice el presidente, hay que entender qué estrategia se está aplicando. Y es un endeudamiento agresivo. Son 14.000 millones en desembolsos que se ha conseguido hasta la fecha y que han ingresado a la economía. Con 14.000 millones, de un equivalente al 15% del PIB, una cifra que no hemos visto en la historia del Ecuador. ¿En qué plazo esos 14.000 millones? De enero a agosto de este año se han conseguido, de enero a septiembre de este año se ha conseguido alrededor de 14.000 millones de desembolsos nuevos. Todo eso son recursos nuevos que ingresan a la economía. De eso una parte importante se destina a pagar deudas, porque el Ecuador se endeuda para pagar deudas. Entonces el neto siempre es menor, pero implica un flujo importante de recursos que ha permitido dar la vuelta a esa tendencia de pérdida de liquidez. Entonces sí ha habido unos efectos, unas ciertas variables de que se recuperan, la economía deja de perder liquidez, la liquidez vuelve a crecer, crece un 9%, los depósitos bancarios crecen un 9%, pero vemos que a pesar de esta cantidad de recursos que trae el gobierno, todavía esos destellos de recuperación son muy tenues. Otras variables económicas siguen contrayéndose. Las ventas, por ejemplo, han caído en agosto un 10% en relación al mismo mes del año anterior. El crédito sigue contrayéndose. Los bancos hacen esfuerzos para colocar esa liquidez que tienen, pero no hay demanda de crédito. Entonces el crédito cae 2,5%. Las ventas en ciertos sectores, por ejemplo, el alojamiento y comidas caen un 20%, la construcción un 19%. El desempleo continúa subiendo, son 72.000 nuevos desempleados. Entonces vemos que no existe esa tal recuperación que está hablando el gobierno. Toda esa liquidez ha permitido mejorar ciertas variables, pero es una estrategia netamente electoral, una estrategia que busca darle una cierta sensación de bienestar en el corto plazo a la población, siente que la contracción ya no es tan fuerte, a pesar de que la economía sigue contrayéndose, pero es una medida que no va a durar de una manera indefinida porque los fundamentos económicos no han cambiado. Los fundamentos económicos siguen afectados, el desequilibrio fiscal sigue pesando sobre la economía ecuatoriana. Sobre el coletazo de las sobretasas arancelarias en los depósitos bancarios, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, acotó lo siguiente. Esta línea azul son los depósitos de todo el sistema financiero. Bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera, etcétera. Esta línea, que son los depósitos, se ha venido incrementando desde inicios mismo de la dolarización. Esta línea negra es la última crisis del petróleo. Esa crisis del petróleo no afectó en absoluto a la liquidez del sistema privado de la economía. Esta fue la crisis, julio del 2015, y el sistema siguió. Cuando se detuvo el crecimiento de la capacidad financiera de todo el sistema financiero nacional, que en marzo del 2015, es decir, en este tramo, en el mes anterior, se puso las salvaguardias. Ahí fue cuando se quebró el crecimiento del sistema financiero del país. Las sobretasas arancelarias son por naturaleza temporales de acuerdo a la normativa OMC. Se despedirán cuando se despide el presidente Rafael Correa, pero van a dejar un hueco en la recaudación fiscal después de 2 años de vigencia.
la dinamización de la producción que derivaría de la supresión de las sobretasas. ¿Rellena ese hueco? Esa es la apuesta, porque el país debería apostarle a mayor exportación y para eso necesita reducir los costos de producción en el Ecuador. Las salvaguardias han afectado a la producción, a los insumos y bienes de capital, han restringido la actividad económica y yo creo que se podría compensar con una política de mayor comercio, mayor apoyo a la exportación, se podría compensar tranquilamente la eliminación de las salvaguardias. El alza del 1.6% en el consumo del gobierno se apuntala en el endeudamiento externo, como ya vimos, y préstamos del Banco Central al gobierno con cargo a la reserva monetaria depositada en el central. Sobre estos préstamos, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, señaló lo siguiente. Es absolutamente normal que los bancos presten y el Banco Central es Banco Central. Si usted revisa cómo funciona el Banco Central de Panamá, se va a dar cuenta que inclusive tiene una actividad comercial mucho más fuerte que el Banco Central del Ecuador. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, le presta al Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos de tal manera que lo que tienen básicamente es la mitad del balance, básicamente colocado en papeles del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos. En Canadá es el 90%. En Ecuador es apenas el 30%. La reserva internacional es absolutamente líquida. En este momento son más de 4.000 millones de dólares. Hay más de 2.000 millones adicionales en el fondo de liquidez en el exterior. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos emite dólares. ¿Es comparable con el Banco Central de un país como el Ecuador que carece de moneda propia? No es comparable y yo quisiera decir que no es normal que un país dependa en un 15% del PIB de financiamiento de desembolsos como para poder cerrar el año. Esta es una situación insostenible y estamos viviendo simplemente una etapa con claro objetivo electoral en la cual el gobierno dice voy a aceptar cualquier financiamiento a cualquier costo, porque estamos aceptando financiamientos a costos que rompen récords internacionales, 10,75%, y a plazos muy cortos, 5 años plazo. Entonces, esta estrategia no es sostenible y hay que recordar que todas las deudas se pagan, que la manera de pagar estas deudas a futuro será con mayores impuestos a los ciudadanos. Nosotros vamos a tener que pagar esas deudas y el Estado va a tener que generar superávits fiscales para poder pagar ese endeudamiento, porque el país no puede seguir endeudándose de manera indefinida. Entonces, la estrategia de como esa familia que perdió uno de los cónyuges, pierde el empleo y quiere seguir gastando usando la tarjeta de crédito, es una estrategia que funciona por pocos meses. Pero es decir, que es insostenible a futuro. Es insostenible a futuro, en el corto plazo puede hacerlo, que es lo que está haciendo el país, pero va a tener que eventualmente dejar de consumir. Esa es la medida. A la economía ecuatoriana lo que se le ha hecho es que se le ha conectado un suero a la vena para tratar de que le inyecten dólares, pero no se le está aplicando una medicina para curar. Es un paciente al que se le quiere tratar los síntomas, pero los problemas económicos subyacentes siguen ahí. Además, esos préstamos es tomando los excedentes de liquidez, según dice la Junta Monetaria, de otros sectores de la economía, lo cual evidentemente deja a esos sectores sin liquidez y traslada esa liquidez al gobierno. El gobierno sigue siendo la gran aspiradora de recursos en esta economía. Está utilizando la liquidez que debería estar disponible para la producción, para la inversión. Toda esa liquidez la absorbe el sector público y esto va a continuar mientras el desequilibrio fiscal no se solucione. Entonces tenemos que estar claros, el ajuste no es opcional. El ajuste no tiene bandera política. Las opciones de ajuste o cómo se realice el ajuste, esa sí es una decisión política. Puede haber desde una visión como la oficial que dice yo no me voy a ajustar, eso no significa que no va a haber ajuste, sino que el ajuste se realizará conforme el Estado se quede sin recursos, sin financiamiento, va a irse ajustando gradualmente el gasto y vamos a tener una visión similar a la que plantea el Fondo Monetario Internacional, contracción por un periodo largo, 5 años dice el fondo, puede ser 4, pueden ser 6 años. Esa es la una 4 opción. años mientras Correa no va a estar en el poder, porque él ha anunciado que posiblemente regrese después de 4 años. Probablemente el cuánto tiempo no lo podemos saber, pero esa es una estrategia, una opción. Negar el ajuste y el ajuste que se realice por falta de financiamiento. Esa es la opción que plantea el gobierno. La segunda opción es una opción que plantean algunos movimientos de la oposición y dicen no, el ajuste tiene que ser rápido, no podemos tener el costo de 6 años o de 5 años de contracción económica o de pobre desempeño económico y la economía tiene que ajustarse a las nuevas realidades. El mismo ejemplo de esa familia que perdió un empleo, la tarjeta de crédito le funcionará unos pocos años, unos pocos meses, pero no le funciona varios años. Uno no puede vivir de la tarjeta de crédito, lo que tiene que hacer es ajustarse a la nueva realidad, gastar
de acuerdo a sus nuevas realidades y a partir de entonces de comenzar a crecer en una economía saludable. Sobre el endeudamiento externo y el servicio de los intereses de la deuda externa, Patricio Rivera señaló: el endeudamiento público tiene una tasa de interés promedio del 5.6%. Obviamente, si uno quiere analizar el endeudamiento público, tiene que analizar todo el endeudamiento público. No puede analizar solo las últimas 2 operaciones realizadas luego de un terremoto. El endeudamiento público es perfectamente sostenible. Ecuador se encuentra dentro de los promedios de América Latina en términos de endeudamiento público. Estamos llevando adelante un programa de financiamiento absolutamente responsable porque en Ecuador, además, de conformidad con el 290, inciso tercero de la Constitución, solo va a programas y proyectos de inversión, y lo que estamos haciendo es generando proyectos tremendamente rentables como las hidroeléctricas que tienen rentabilidad entre el 25 y el 30%. Endeudamiento público global es deuda externa también con organismos multilaterales y deuda interna con el IES. ¿Es así de simple la situación como resalta el ministro? Lo preocupante es que el nuevo endeudamiento que conseguimos, y no desde hace algún tiempo, no es algo reciente, porque ya son 4 operaciones en el mercado internacional de capitales con costos récords, con costos que no se ven en la región. Estamos hablando de sobre el 10%. Entonces no se trata solamente que después del terremoto, estamos hablando de operaciones previas al terremoto, el país ya se estaba endeudando esos costos. Y si vamos un poco más atrás, el endeudamiento con China, con costos también a niveles récords en la región. ¿Por qué el Ecuador tiene que pagar el doble que Colombia? Entonces sí hay un problema de endeudamiento y por otro lado el tema de plazo. El plazo es muy corto. No hay una hidroeléctrica, un proyecto, por más rentable que sea, que rinde en 5 años. Son inversiones tan grandes que requieren plazos mayores en el financiamiento, 20 años, 30 años. Eso es lo adecuado como para que la inversión pague esa deuda. Eso no está consiguiendo el país, está obteniendo financiamiento de emergencia y eso es algo que no es sostenible y que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos el costo de este endeudamiento agresivo que ha iniciado el gobierno en los últimos años. A fin de tener espacio para reestructurar, reperfilar, refinanciar o renegociar la deuda, como se llame, ¿se debe aumentar por reforma legal el techo de la deuda? Esa opción y el gobierno ya está analizando otras opciones, más bien cómo medir la deuda y dice que la deuda sale con el concepto de deuda consolidada, en la que la deuda entre instituciones del sector público no cuenta. Es el tratar de incrementar el techo de la deuda o cambiar el concepto, lo que hace es quitar transparencia y nos lleva, abre la puerta a continuar endeudándonos. Lamentablemente repetimos la historia, siempre de las mayores bonanzas, como en los años 70, salimos altamente endeudados. Pero esa nueva deuda podría ser para refinanciar la deuda, digamos. Va a ser necesaria, pero claro, tiene que ir acompañada de un compromiso claro y un programa de reducción de gasto. El problema es que lo que se quiere hacer en este momento es ampliar los techos o ampliar la capacidad de endeudamiento sin un compromiso de reducción de gasto porque se quiere seguir gastando, se quiere seguir invirtiendo al mismo nivel cuando el Estado ya no tiene los ingresos que tuvo en el pasado. Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias.